Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. Como en el video anterior ya escogimos nuestra planta, en esta ocasión vamos a escoger nuestra maceta ideal. Para poder elegir esta maceta debemos tener en cuenta tres aspectos. El primero es el tamaño, donde la maceta debe ser acorde con la planta. Es decir, si la planta es grande, vamos a utilizar una maceta grande. Si la planta es pequeña, vamos a utilizar una maceta pequeña. ¿Por qué? Porque si sembramos una planta grande en una maceta pequeña, esta se va a sentir apretada y empieza a marchitarse. No va a tener el debido desarrollo de sus raíces y posteriormente morirá. Si sembramos una planta pequeña en una maceta grande, esta planta en el momento de regarla no absorberá la cantidad del líquido y posteriormente se va a morir podrida. El segundo aspecto más importante es el material de estas macetas. En el mercado encontramos gran variedad de materiales. En el día de hoy les voy a hablar de los más usados. La maceta de barro tiende a evaporar más rápido el agua, por ende debemos regar más frecuente. La maceta de plástico retiene más la humedad, por ende debemos regar menos. La maceta de metal tiende a propagar los hongos, por lo tanto la vamos a usar como maceta de emergencia. Las macetas de cerámica, al igual que las de metal, tienden a propagar los hongos, por lo cual debemos sembrar la mata en una macetica de plástico y luego la introducimos en ella. El tercer aspecto y el más importante son sus agujeros. En realidad, lo que más importa son su ubicación. Si los tenemos de manera lateral, vamos a regar menos, ya que en esta parte se nos genera una reserva. Si los tenemos en la parte inferior, vamos a regar más frecuente, ya que este drena rápidamente. Si tenemos uno solo, vamos a regar menos, ya que su evacuación es mínima. Y para los que no los tienen, vamos a regar mucho menos, ya que la reserva del agua es del 100%. Y por último, para estas macetas que tienen varios agujeros, cuando reguemos nuestra planta, la colocamos con un platico lleno de piedritas y las ponemos ahí para que escurra y evitar pudrición. Y para estas que no tienen agujero, les vamos a colocar unas piedritas en el fondo, más o menos así, para evitar que la planta llegue a tener contacto con el agua y así evitamos la pudrición. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.